de la neurohistogénesis, de todas las vesículas primarias, secundarias. Es un tema bien complejo en el que básicamente hay que orientense más a la parte embriológica, aunque yo le agregué como bastante contenido de cosas que ya me dijeron ustedes, que de hecho las están viendo en neuro. Y eso es bueno, por lo que les decía, porque se les va a facilitar a los que ya lo vieron. Vamos a avanzar porque es largo. Entonces, miren, ayer hablábamos de cómo se desarrollaba la médula espinal y hoy vamos a hablar del desarrollo del encéfalo. Voy a quitar esto acá. Entonces, embriológicamente el límite que nosotros tomamos para hablar de desarrollo de médula espinal y encéfalo es el cuarto somita. Ayer les decía que la médula espinal se desarrollaba caudal al cuarto somita, al cuarto par de somitas, y que en este caso el encéfalo se va a formar craneal con respecto al cuarto par de somitas. ¿Ok? Acuérdense además, miren, que los pliegues neurales, aquí no les puse una imagen ya de eso, pero acuérdense que teníamos las 3 capas. ¿Saben qué no estoy haciendo? No estoy grabando. Dame un segundo. Nadie me lo recordó esta vez. Vamos a ver. Okay. Recording in progress. Ahí está. Entonces, teníamos la gastrulación, teníamos el neuroectodermo que se plegaba, que formaba finalmente el tubo neural, si se acuerdan, ¿no? Que parte de los pliegues se van a diferenciar en células de la cresta neural. Y que además en la región craneal, pues se iba a encontrar el neuroporo rostral, ¿no? Que es necesario, además que se cierren para el día 25 más o menos se tiene que cerrar, y a partir de eso ya se pueden formar las 3 vesículas cerebrales primarias, que después se van a convertir en 5. Y de ahí vamos a sacar varios derivados, y además de eso, no solamente estructuras dentro del cerebro, del encéfalo como tal, sino también las cavidades asociadas a esas primeras vesículas que se formaron, que lo podemos ver aquí en esta imagen fácilmente. Entonces me imagino que ustedes todos ya conocen los 3 componentes del cerebro primitivo, ¿no? Que son las vesículas primarias, que incluyen cerebro anterior o prosencéfalo, cerebro medio, mesencéfalo, y el cerebro posterior o rombencéfalo. Esas son sus 3 vesículas, con esas comenzamos. No olvidar además que estas vesículas tienen una cavidad en su interior, de las cuales una vez que diferenciamos a vesículas secundarias vamos a tener las cavidades asociadas en el adulto. Entonces ayer hablábamos de esto también, que el cerebro anterior nos va a dar origen al telencéfalo y al diencéfalo, ¿cierto? El mesencéfalo se mantiene y luego el rombencéfalo nos va a dar origen al metencéfalo y al mielencéfalo, básicamente. ¿Qué estructuras? Son varias, ya las vamos a ir viendo, ya me cambió la voz. Son varias, ya las vamos a ir viendo una por una, pero aquí lo que quiero que se fijen en esta imagen son las cavidades asociadas, ¿no? Las cavidades asociadas. Entonces, la cavidad que vamos a asociar al telencéfalo, en este caso van a ser los ventrículos laterales, la que vamos a asociar al diencéfalo va a ser el tercer ventrículo, la que asociamos al mesencéfalo es el acueducto cerebral. ¿Qué otro nombre tiene? Epónimo. ¿Alguien sabe? Chiquillos, jóvenes. ¿Quién se acuerda del otro nombre? Que es un epónimo, no se tienen que aprender así, de hecho. Eso era para ver si hablaba alguien. No, doctora. No. ¿Ustedes saben qué son los epónimos? ¿Lo leyeron en macro? Son nombres que no guardan como que ninguna relación con la estructura anatómica, sino que es como que el apellido de la persona que lo descubrió. Exactamente. Como que le ponga este acueducto de Paola, ¿verdad? Entonces es como a saber dónde está. Pero en este caso el acueducto cerebral, que así se le llama, está en el cerebro medio, se le llama también acueducto de Silvio. Y luego, si se fijan, asociado a estructuras como el puente del cerebelo, aquí tenemos un ventrículo, que es el cuarto ventrículo, y su parte superior se asocia al metencéfalo y su parte inferior se asocia al mielencéfalo. El sistema ventricular es una de las estructuras más interesantes que tenemos dentro del cerebro. Es que todo el cerebro es interesante, ustedes. Pónganle ojo a neuroanatomía porque es una clase bien bonita. Y pues me imagino que en neuroanatomía les van a hablar de todo el proceso de
de producción y reabsorción y todo el sistema circulatorio ventricular, que es sumamente interesante. Apréndanlo bien para que luego entiendan bien los tipos de hidrocefalia. Entonces, si avanzo con embrio, porque si no me pongo a hablar mucho, ¿ok? Hablemos del rombencéfalo, ¿ok? El rombencéfalo. Con respecto, vamos a ir como de abajo. Si ustedes se fijan, vamos a ir de caudal a rostral. A ver hasta dónde llego con esta clase, eso sí. Estamos, pero no se estresen si no la termino, porque esta clase está hecha como para que la lean y la entiendan. Entonces, ayer hablábamos de las vesículas que estaban separadas o asociadas a ciertas flexuras. Aquí vemos el rombencéfalo y tenemos asociada la flexura cervical que lo separa de la médula espinal, ¿no? Cierto, un punto anatómico importante de esta zona es que aquí se origina el primer nervio cervical, cosa que eventualmente van a estar hablando de ello en anatomía macroscópica. Entonces, el pliegue pontino, que es lo que ustedes miran acá, pues nos divide el rombencéfalo en sus dos componentes, que serían en este caso ya las vesículas secundarias, ¿no? Mesencéfalo y mielencéfalo. La cavidad que se forme aquí, como decíamos, aquí en este punto, nos va a formar entonces el cuarto ventrículo, ¿no? El cuarto ventrículo, y además de eso, se va a dar la continuidad con el canal central, porque ustedes miran acá que lo que continúa es la médula espinal, y sabemos que dentro de la médula espinal tenemos ese canal central, que así se llama, que está cubierto por células ependimarias, y que ayudan con el movimiento del líquido cefalorraquídeo que encontramos a ese nivel. Entonces aquí miran esa relación, la cavidad que continuaría aquí sería el canal central. Entonces, si ustedes se fijan acá, hablemos del mielencéfalo. Miele por médula, ¿no? Entonces, el mielencéfalo ya sabemos, es rombencéfalo, en la parte más caudal del rombencéfalo, cerebro posterior. ¿Qué estructura nos va a originar? Bulbo raquídeo o médula oblongada, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, su parte más caudal, y cuando ustedes miren esto de médula oblongada, seguramente en neuroanatomía les van a hablar de médula cerrada, médula abierta, no sé si han hablado de eso, pero eso tiene que ver por la relación que tiene con el cuarto ventrículo, la parte más rostral o más superior o craneal de la médula oblongada. Entonces, si se fijan acá, tendríamos como una parte cerradita y una parte abierta por esta asociación, ¿ok? Entonces, si se fijan acá, esta parte más caudal de la médula oblongada se parece bastante a la médula espinal. Ayer hablábamos de la parte de neurohistogénesis, ¿no? Que teníamos 3 capas. Esto continúa acá. Y van a ver que hay cosas que ni las voy a decir mucho, porque si no, no termino como de orientarlos para que estudien. Pero, ¿se acuerdan? ¿Quién me dice cuáles eran las 3 capas que teníamos? A ver. ¿Se acuerdan las 3 capas básicas? De los que estuvieron ayer en clase, porque los otros pues no estaban aquí ninguno. Vamos a ver, Daniel estaba aquí. ¿Y Kevin qué se me hizo? Roberto. Nadie. Ustedes. Ya se los olvidó. Cristi. Cristi me dijo que ya lo habían visto. La capa germinativa, marginal, creo, y la de manto, que es la que está en medio, me parece. Ok, bueno, no sé si se las enseñaron con otros nombres, porque vamos a ver capas germinativas también ahorita. Pero acuérdense que teníamos la primera capa, era la capa ventricular, luego la intermedia, porque está en medio, y la última es la marginal, porque está como en el margen, en la periferia. Entonces, esas 3 capas se mantienen acá, muchachos. Se mantienen acá, y si ustedes se fijan, además de eso, vamos a hacer mantenimiento de las 2 placas en las que se dividía, si se acuerdan, la capa intermedia. ¿En qué se dividía la placa intermedia? Que me daba origen a las astas de la médula espinal en el adulto. ¿En qué placa se dividía? Se me olvidó hoy. Vamos a ver. Voy a tener que ser más interactivas estas clases para que todos lean. Ok, miren, ¿ves? Placa alar y placa basal, ¿se acuerdan?
que en la capa intermedia, voy a repasar aquí por los que no estuvieron ayer, acá, ok, para los que no estuvieron ayer con Cristi estamos hablando de estas tres y de cómo unas dan origen a neuroblastos, otras a glioblastos, ok, otras células ependimarias, tanacitos, y entonces si ustedes se fijan tenemos una capa ventricular, una capa intermedia y una capa marginal. De la capa intermedia se formaban esas dos placas de las que les estoy hablando ahorita, miren, capa ventricular, capa intermedia ya convertida, diferenciada en una placa alar, una placa basal, y finalmente la capa marginal. Y decíamos entonces que esta capa ventricular se diferenciaban en células que recubren las cavidades, ventrículos, canal central de la médula espinal. Desde la capa intermedia se me formaban estas capas, las astas anteriores y posteriores de la médula espinal, donde están los cuerpos neuronales, y por lo tanto eso me va a dar origen a qué sustancia. ¿Qué sustancia en médula? Una sustancia blanca. Sustancia gris. Sustancia gris porque tengo cuerpos neuronales, Cristi. Y luego, de la capa marginal, predominan los axones de las células que están acá, y de ahí tengo la sustancia blanca. Esto con respecto a médula espinal, que era lo que hablábamos ayer. Entonces, si avanzamos, miren, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Aquí. Vienen a aparecer otra vez esas placas, si ustedes se fijan, ¿no? Entonces, les dice, los neuroblastos sensoriales de la placa alar, o sea, acá, esos neuroblastos que tengo aquí en la médula oblongada, para que no se confundan, nos van a dar origen a diferentes núcleos. Ayer algunos me comentaron, me imagino, yo no sé si van viendo lo mismo, probablemente no, probablemente sí. Entonces, diferentes núcleos que llevan diferentes tipos de información. Entonces, si ustedes se fijan acá, tengo componentes que se originan a partir de la placa alar, que son estas que están en clarito aquí, en esta imagen de otro libro, y tengo otros componentes que vienen de la capa o de la placa basal, que son los que están en más azulito. Lo mismo pasa acá, es lo mismo. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué voy a desarrollar de la placa alar? Acá, lo que tengo acá, núcleo cocleario vestibular, el espinal del trigémino, de la columna dorsal, los núcleos olivares inferiores, y aquí están. Y si ustedes se fijan, como que hacen un descenso y luego se anteriorizan en la médula oblongada, bulbo raquídeo. Y luego, si pongo lo mismo, pero de la placa basal, si ustedes se fijan, voy a desarrollar otros núcleos que tienen más que ver con la parte motora, porque así funciona la médula también, ¿no? Ayer que lo mirábamos en la médula espinal, decíamos que las partes anteriores, sus astas anteriores, tenían que ver con el componente motor y enviaba eferencias, ¿cierto? Las partes posteriores o dorsales son las que reciben aferencias y son de recibo sensorial. Entonces, ¿qué núcleos se me van a desarrollar aquí de la placa alar? Aquí, si ustedes se fijan, para cuando lo vayan a estudiar y no se vayan a confundir, yo les puse el nombre del núcleo y además tiene su tipo de información, que es esta, ¿no? General visceral eferente, que aquí la podemos ver, aquí. Entonces, estos que están acá son los de la placa alar y tienen el tipo de núcleo que se origina a partir de ellos. Si se fijan, ya empiezan a aparecer núcleos que corresponden a los nervios craneales, que vamos a encontrarlos en esta zona del tronco encefálico en realidad, ¿verdad? Además de eso, no lo quiero leer todo, muchachos, porque esto solo es de que lo visualicen, no necesita explicación mayor. Y ya se me va a ir el tiempo. Si visualicen, como les dije, hay una parte, la caudal de la médula que es cerrada, hay una parte que es abierta, y en esa parte abierta, si ustedes se fijan, tenemos el componente de la famosa la placa del techo, que además ahí vamos a encontrar que vamos a encontrar capilares de la pía madre, que aquí lo miran, la placa del techo se va a llamar tela coroidea, y que contiene células ependimarias, ya sabemos que el epéndimo cubre cavidades, y además vamos a tener pía madre. Esta pía madre invagina la tela coroidea como tal, y de hecho algunas estructuras, algunos componentes de vasos sanguíneos invaginan la tela coroidea, por decirlo así, e invaden el espacio del cuarto ventrículo, que es lo que ustedes miran aquí, y me forman los plexos coroideos. Y ustedes ya saben a qué se dedican los plexos coroideos, ¿cierto?
No olvidar que son encargados de la producción del líquido cefalorraquídeo. ¿Quiénes se encargan de absorber el líquido cefalorraquídeo? Si no lo han visto, no importa, díganlo sin pena. Pero no sé si ya lo vieron o no. Igual yo lo voy a mencionar ahorita adelante en clase. Solo les hago preguntas para que, si ya lo vieron, se analicen a ver si van aprendiendo o no lo de las otras clases. Entonces, el desarrollo del metencéfalo. Entonces ya vimos mielencéfalo, ya vimos que bulbo raquídeo, médula elongada, y entonces el metencéfalo va a originarse a partir de la parte rostral del cerebro posterior, ¿no? Aquí lo tenemos, su parte más asociada al cráneo, ¿no? ¿Qué estructuras vamos a tener que nacen de acá? El puente y además, ¿quién más? El cerebelo, ¿no? Entonces serían como las dos estructuras más importantes que nacen del metencéfalo. Lo mismo aparece acá si ustedes se fijan, muchachos. Vuelve a aparecer el componente que nace de la placa alar, que lleva información sensorial y son los neuroblastos que se forman. ¿Qué núcleos vamos a tener? Aquí otra vez aparecen. Miren, todos estos son los núcleos de la placa alar. Algunos van a descender, si se fijan acá, hacia la parte anterior de la médula espinal. Y en el caso de esos neuroblastos de la placa alar, tenemos núcleos coclear y vestibulares. Son como continuación, si ustedes se fijan. El del trigémino, tanto el espinal como el principal, núcleo solitario, y estos núcleos pontinos que descendieron y se localizan en la parte anterior. Y ahí les dejo todo el tipo de información que llevan. Y que me imagino que en neuroanatomía eso va a ser intenso cuando se lo den. Los neuroblastos de la placa motora, que son estos que tenemos aquí, ¿ok? Nos van a dar ¿qué núcleos? Nos dan el núcleo salivar superior, el núcleo facial y motor del trigémino, el núcleo del abducens, que es el sexto par craneal, y la base de la protuberancia, que va a tener núcleos pontinos, que aquí ustedes ya lo miran, esos pontinos. Además de eso, aquí podemos encontrar fibras de tractos importantes en el sistema nervioso, que de eso pues yo no me meto porque ya tienen su clase de neuroanatomía, pero fibras de los tractos córtico, vulvar, córtico, espinal, córtico, pontino, pasan por el puente y tienen una localización anatómica evidente. Y también las fibras pontocerebelosas, porque estos núcleos pontinos sirven como zonas de relevo de cierta información que se transmite entre el cerebelo y la médula espinal. Un montón de conexiones que ustedes van a aprender más adelante. Ok, del cerebelo, yo sé que ya voy a terminar mi clase, pero para que se hagan una idea de cómo estudiarlo, el cerebelo se forma a partir de estas estructuras que ustedes miran acá, que se conocen como protuberancias cerebelares, pero en su libro también se les conoce como labios rómbicos. Labios rómbicos son las dos placas alares engrosadas dorsolaterales, o sea que su origen es de esa placa alar también, ¿ok? Los labios rómbicos se engrosan y van a formar la placa cerebelosa, básicamente que tiene esta forma como de mancuernita que ustedes la ven aquí, una a cada lado, cuarto ventrículo asociado y pues obviamente parte de esta estructura también es el puente, ¿no? ¿Qué más es esto? La placa cerebelosa se separa, miren, por este surquito que vemos aquí, que es la fisura primaria, y se va a dividir entonces en una zona rostral y una zona caudal o una zona craneal o zona caudal, como ustedes lo quieran decir. En neuroanatomía creo que sí les pueden exigir que digan rostral. Entonces, los labios rómbicos, ¿de dónde se originan? Específicamente del neuroectodermo, ¿verdad? Dispuestos en la zona ventricular, zona intermedia y zona marginal, que era lo que hablábamos ayer de esas tres capas primitivas con las que empieza a darse todo este proceso de diferenciación en el cerebro primitivo. ¿Qué sucede aquí? Los neuroblastos de la zona intermedia migran a la marginal y van a formar las neuronas de la corteza cerebelar. Y otros neuroblastos ayudan a la formación de ciertos núcleos que se forman en el cerebelo. Uno de ellos es el núcleo dentado, que es el que vemos acá. Ok, entonces si vemos con respecto a esa fisura primaria, miren, en la porción caudal, que es esta que tenemos aquí, ¿qué estructuras se van a ir formando? El famoso flóculo nodular, que es el famoso arquicerebelo. Este es muy importante, no sé si se lo mencionan así en neuroanatomía, es como la parte más primitiva de esta zona cerebelar. Y no olvidemos que el cerebelo, aparte de ayudarnos con la memorización de los movimientos, con la fluidez en la que se realizan los movimientos, al igual que lo hacen los ganglios basales en el cerebro,
También tiene conexiones con el sistema vestibular y esto es muy importante porque también ayuda con los procesos de mantenimiento de la postura y la percepción que tenemos de nuestro cuerpo con respecto al espacio. Ok, la porción craneal, si ustedes se fijan, aquí vamos a tener el famoso vermis cerebeloso, ¿verdad? El vermis y los hemisferios cerebelosos. El neocerebelo se forma a partir del lóbulo posterior, esto sería parte del lóbulo anterior, se forma el paliocerebelo, y luego del lóbulo posterior se forma el neocerebelo, ¿no? Que ayuda con el control selectivo de los movimientos de las extremidades, que es lo que les mencionaba, ¿no? Esa parte de la memoria específica, que uno sabe cuánto mide la grada de la casa, pero sabe que la grada de la U es diferente y ustedes no están pensando que van a tener que alterar las distancias, que se mueven las piernas. O sea, toda esa información que uno no está consciente, que en realidad la aprendió, ¿cierto? Que uno la aprendió y que si andamos oscuras, por ejemplo, distancias entre los espacios, entre dispositivos de nuestra casa, gran parte de eso tiene que ver con la información que se memoriza gracias a conexiones que tiene el cerebelo. Entonces, es un órgano, una parte del cerebro que tenemos que cuidar mucho, ¿no? Tenemos que cuidar mucho. Creo que ya se me termina la clase. Léanse lo de la neurohistogénesis, tiene que ver también con esto de las capas germinales, lo mismo que decíamos ayer. Ustedes ya lo van a ver además en histología. ¿Ya vieron un sistema nervioso en histo? Nos mandaron presentaciones para leer. ¿Ya vieron el contenido entonces? Nosotros. Sí. En guía. Es difícil ese tema. Básicamente, muchachos, es correlacionar histología, si ustedes se fijan. Y de ahí vamos a tener los diferentes tipos de células que encontramos en la corteza cerebelosa, asociado además a la migración de neuroblastos, de glioblastos, y aquí, aparte que aquí aparecen células específicas como las de Purkinje, las de canasta, y que es la organización que van adquiriendo nos permite dividir entonces la corteza, ya cuando la analizamos en el adulto, en las capas famosas, ¿no? Capa molecular, en medio de la capa de Purkinje, la capa granular y finalmente la sustancia blanca que encontramos en el cerebelo. Ya hablar más profundo de esto ya no me compete a mí en mi clase, pero sí que miren la neurohistogénesis asociada a esas primeras capas. Ok, plexos coroideos y líquidos cefalorraquídeos. Techo ependimario, placa del techo, que es lo que vemos aquí, cuarto ventrículo asociado a ¿qué parte del tronco encefálico? ¿Quién se acuerda? Lo acabamos de ver. A las estructuras que vienen del romboencéfalo, chicos, cerebro posterior. ¿Ok? Entonces, si se fijan, se empiezan a formar. Miren, el techo ependimario va a estar cubierto por pía madre, que deriva del mesénquima del romboencéfalo. Ahora, la pía madre, si la asociamos a ese techo ependimario, forma la tela coroidea, ya lo había dicho anteriormente. Importante diferenciar una cosa, importante, es el techo ependimario el que deriva del mesénquima. Recordemos que las leptomeninges, que incluyen la pía madre y la aracnoides, ¿de dónde derivaban? ¿Quién se acuerda? Ayer lo vimos. ¿Quién se acuerda de dónde derivaban? Nada. ¿Se acuerdan que la dura madre se originaba del mesénquima asociado en la periferia del neuroectodermo? Pero las leptomeninges se originaban de células con alta capacidad migratoria. ¿De qué células estoy hablando? ¿Carlos? Yo no sé quién estuvo en clase ayer. Ajá. Cristi, solo Cristi se me viene a la mente, Cristi. Lo siento, Cristi. Ajá. Yo no me acuerdo, doctora. Ajá, ¿y cuáles migran? Vaya, con eso les doy la respuesta. ¿Cuáles son las que todas migran? Yo sé, va. Todas se andan moviendo, tal vez dentro del mismo espacio, pero las que migran más, ¿cuáles eran? Las de mesodermo. No, otro punto. Las que migran más, que comienzan acá arriba. De neuroectodermo.
¿Cuáles, pues? La cresta neural, chicos. Ok, las leptomeninges, que incluyen la aracnoides y la pía madre, son de origen en la cresta neural. Las células migraron y las van a formar. Pero la dura madre, no. Viene del mesénquima, que rodea el neuroectodermo. Tienen que ir a revisar la clase. Ok, ¿qué más les puse aquí? Creo que esto ya lo había dicho ustedes. Sí, esto ya lo había dicho, ya les había hablado, que se invagina en el espacio. En el techo del cuarto ventrículo, además de eso, se van a abrir unas estructuras, ¿no? Unos espacios, tanto mediales y laterales, que permiten la entrada del líquido cefalorraquídeo al espacio subaracnoideo en esa zona. ¿Y cuáles son las aperturas o los orificios de Luschka y Magendie? Ahí los van a ver en neuroanatomía. Donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo, se reabsorben las velocidades aracnoideas y este drenaje final va a ser en los senos venosos durales que tenemos aquí arriba en el cerebro. Obviamente, ¿verdad? Entonces, chicos, con eso terminamos. Miren, les voy a enseñar lo que falta. ¿Cómo se forma el mesencéfalo? Que se mantiene de la primera a la segunda. Ustedes se fijan lo mismo, los núcleos. Falta, hay que desarrollar el cerebro anterior, hay que desarrollar obviamente el telencéfalo, los hemisferios cerebrales, las estructuras del diencéfalo, estas son muy importantes, la famosa hipófisis, todo epífisis, algunas estructuras que forman parte de los ganglios basales. Aquí está la famosa hipófisis, que me encanta ese desarrollo. Luego el telencéfalo y sus cavidades asociadas. La corteza cerebral, lo mismo, a partir de las capas. ¿Qué más tengo acá? El cuerpo estriado, también estructuras que forman parte de los ganglios basales. Las comisuras importantes, algunas se las pongo aquí. Y lo del sistema nervioso periférico. Esta última parte, yo creo que yo se la voy a dejar en neuroanatomía. ¿Ok? Esta parte creo que se la voy a dejar en neuroanatomía, que es el desarrollo de los nervios craneales. Porque a veces hay un poquito de divergencia en cuanto al contenido que se maneja, pero se los dejo aquí descrito, ¿ok? Y aquí está la parte del desarrollo del sistema nervioso simpático y parasimpático. Y por último, lo de la correlación clínica. Falta bastante. ¿Tenemos clase mañana?